Atención monotributistas, autónomos y trabajadores en relación de dependencia, porque con quien estamos ya dialogando, que es Fernando López Chiesa, gracias por haber venido a la televisión pública. Gracias, Silvia, por la invitación. Tributarista el hombre, vamos a hablar de ganancias y del nuevo piso que ha descendido, por lo que muchísimos trabajadores vuelven a pagar el impuesto en el marco del ingreso al Congreso Nacional de un nuevo proyecto que se llama Proyecto de Ingresos Personales, Impuesto Personal. A ver, Fernando, comenzamos. Bueno, tenemos un nuevo proyecto que está ya en tratativas para ser analizado al menos por el Congreso, en el cual nuevos empleados en relación de dependencia van a volver, ¿no es cierto?, a tributar el impuesto a las ganancias. Recordemos que esto había sido un poco eximido para la mayoría de los trabajadores y solamente 80.000 eran los que pagaban el tributo. Claro, el piso era o es todavía de 2.340.000 pesos. Entonces ahora volvemos a la situación de septiembre del 2023, donde bueno, vamos a tener que tener en cuenta la característica personal de cada empleado, si es soltero, si es casado. Entonces aquel trabajador que sea soltero va a tener un sueldo bruto de 1.350.000 y en caso que sea casado con 2 hijos va a elevarse a 1.800.000. A partir de ese monto empieza a tributarse, pero lo bueno que tiene esta reforma es que no voy a saltar directamente a la escala del 35% como venía sucediendo. Porque hay nuevas escalas. Hay nuevas escalas que se actualizan y a su vez cuando yo paso ese umbral que acabamos de mencionar, sucede que la persona empieza a pagar tasas mucho más chicas. ¿De cuánto? La tasa mínima es del 5%. Para que te des una idea, si una persona cobra un sueldo bruto de 1.400.000 pesos, básicamente va a representar un 0,6% de su sueldo bruto. Va a tener una retención de 6.000 pesos por mes. ¿Y esas escalas, cómo se arriba a esas escalas? A ver, ¿cómo se llega a esas escalas? Bueno, estas escalas están previstas en la ley del impuesto a las ganancias y va a permitir que se actualicen en forma trimestral, cosa que no haya que nuevos empleados empiecen a tributar, ¿no es cierto?, el impuesto a las ganancias. ¿Esa reprogramación está atada a qué índice? Eso va a estar atado al índice IPC que se modifica con esta reforma y no va a depender de un índice salarial como sucedía anteriormente. ¿El índice IPC es el índice de la inflación? Es el índice de la inflación de los precios al consumidor. Ahora, algo importante para quienes están mirando desde casa, ¿a partir de cuándo se tributa? Porque prácticamente desde octubre, noviembre había un umbral importante de trabajadores que habían dejado de tributar el impuesto a las ganancias. Esta nueva disposición con este piso que vuelve a hacerse más bajo, ¿a partir de cuándo se aplica? Bueno, es muy buena la pregunta porque hay dudas al respecto. Entonces, esto aplica a partir del 1 de enero. Entonces, acá vamos a tener que esperar seguramente la reglamentación, porque las personas que cobraron el sueldo en enero y no se les retuvo por aplicar la ley vieja, tal vez con este nuevo esquema tengan que sufrir algún tipo de retención por lo ya cobrado. Seguramente la reglamentación hablará de algunas cuotas, ¿no es cierto?, para que el empleador retenga eso que no lo hizo por este cambio normativo. Eso te iba a consultar. ¿Podría analizarse, es decir, el proyecto contempla que voy a usar una palabra por ahí muy poco formal, que ese monto, que ese puchito de dinero, o no, digamos, de acuerdo al salario que cobre cada uno, pero son montos muy altos, se pueda pagar en cuotas para que el trabajador no tenga el descuento de manera total e inmediata, por ejemplo, en el mes de marzo? Mira, de acuerdo a la experiencia de otras situaciones, se ha establecido 2 o 3 cuotas, donde a la retención del mes se le adiciona un poquito más de eso que no se retuvo durante enero y tal vez febrero, porque bueno, esto después hay que aplicar la reglamentación y llevarlo a las normas más diarias para que las empresas puedan aplicar correctamente la retención. A ver, seguramente en todo el país nos están viendo muchos y muchas monotributistas y dicen, y nosotros hay también algo para contarles, así que presten atención. ¿Cuál es la nueva modalidad? Se habla de un alivio, ¿por qué? Bien, hay un alivio importante que sorprendió porque prácticamente esas escalas que siempre venían muy retrasadas, hoy van a tener un incremento de hasta el 300%. Es decir que la primera categoría sería hasta 5 millones y la categoría más alta de lo que es la prestación de servicios sería hasta 35 millones por año. Y si yo vendo algún tipo de bien, ese monto se eleva a 68 millones de pesos. O sea, esto va a acompañar un poco la inflación. ¿Qué era lo que sucedía? Bueno, la gente no quiere salir del monotributo. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene costo. Salir del monotributo hoy implica pagar 6 o 7 veces más de lo que pago en monotributo. Entonces trato de quedarme en el régimen. No pongo el postnet arriba del mostrador. Trato de vender y facturar lo menos posible para no salir de eso. Entonces eso nos convierte en lo que llamamos un enanismo fiscal. Trato de hacerme chiquitito para no salir, porque si no el régimen me come. Autónomos.
¿Qué pasa con los y las autónomos? A ver. Bueno, son un poco los olvidados en esto, sí. Si bien se ha actualizado las escalas, las deducciones personales, pero están por debajo del 30% si yo comparo la misma remuneración de un empleado con un autónomo. Entonces, hoy un autónomo soltero empieza a tributar cuando su ganancia por haber vendido supera los casi 900.000 pesos por año. Entonces, bueno, es un monto donde el autónomo se complica, ¿no es cierto?, un poco más, y lo que siempre buscamos es eso, que el autónomo trate de estar a la par de un empleado en relación de dependencia. Ahora, Fernando, ¿por qué la Argentina siempre recibe el calificativo de un país con mucho impuesto, con mucha carga tributaria? Estamos hablando de impuestos que si bien extienden justamente el rango teniendo en cuenta el índice inflacionario, claramente de eso estamos hablando, y la devaluación, ¿cuáles son los impuestos que considerás vos como tributaristas están de más? Al mismo tiempo que estamos discutiendo en el proyecto de la ley ómnibus, que las provincias lo que reclaman es que muchos de esos impuestos sean coparticipados para poder enfrentar la situación que cada uno de los distritos provinciales tiene, ¿no? Exacto. Más de 140 impuestos en nuestro Vademecum, pero 140 pago yo, no. Va a depender un poco del patrimonio, de la actividad económica que tenga. Se estima que en promedio entre 17 y 25 impuestos son los que finalmente terminamos pagando. Obviamente, al caer sobre el salario y donde no medimos adecuadamente nuestra capacidad contributiva, bueno, ¿qué es salario y qué es ganancia? Entonces, la falta de actualización de estos valores, de las deducciones personales, de los gastos y demás, hace que cada vez más contribuyentes empiecen a pagar el impuesto a las ganancias. Entonces, si nosotros pensamos en el año 2000, prácticamente hablar de un empleado que pagaba impuesto a las ganancias era el CEO de una multinacional. Y además porque tiene que ver con que a nivel sindical, digamos, la concepción tiene que ver con que el salario no es ganancia. No es ganancia. Entonces digo, yo tengo que pagar lo que excede a mi costo de vida. Por eso son estas deducciones personales. Cuando yo termino de pagar todo mi sustento mío y de mi familia, bueno, a partir de ahí puedo empezar a hablar de contribuir con un impuesto a las ganancias. Y ahora apelo a tu sentido político, si se quiere, dentro del rango tributario, ¿no? Esto de que en el mes de noviembre se haya dispuesto a través del Congreso Nacional una situación puntual con ganancias y 3 meses después el Congreso parece desdecirse, está bien, con un gobierno de otro cariz político. Digamos, el tributarista, la persona que paga el impuesto todos los días dice, ¿tengo seguridad tributaria? A ver, ¿cómo se enfrenta a esto? Bueno, estos son los cambios de las normas que tanto a un empleado como a un empresario le cuesta planificar en la Argentina. Entonces, ¿cuánto es lo que voy a ganar de bolsillo? ¿Cómo negocio si voy a incorporarme a un nuevo trabajo? ¿Cuánto es lo que voy a llevarme de bolsillo? Sobre todo en estos contextos de alta inflación. Entonces, cuesta un poco pensar en el esquema de cuánto voy a recibir de bolsillo. Obviamente son signos políticos distintos. Esto había dejado a las provincias básicamente sin una importante recaudación porque el impuesto a las ganancias es uno de los principales impuestos de recaudación a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, claro, había que alimentar, ¿no es cierto?, a las provincias. Una de esas formas, y a través de la presión de gobernadores, fue volver a reinstalar el método viejo, que por eso decimos se retrotrae a septiembre del 2023. Clarísimo. Muchísimas gracias por todas las explicaciones y el análisis, Gracias, Fernando. por la invitación, Silvia. Gracias a vos. Seguimos